Se abre la sesión. Señorías, buenos días. Iniciamos el orden del día. Primer punto, interpelación del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Matías Rodríguez Feito, al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de prestación de servicios y derechos sociales, con especial referencia a la situación actual del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, ERA. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Rodríguez Feito. Señorías, silencio. Gracias. Presidente, señorías, señora consejera, buenos días. Hoy presentamos esta interpelación fruto, en primer lugar, de la preocupación por la situación que atraviesa el ERA y, por qué no decirlo, también por el alboroto, el follón que tienen los socialistas montado en las residencias de ancianos. Puede estar tranquila, señora consejera, que no la retaré con las sospechas sobre Dilla, Postigo, el geriátrico de Felechosa y la operación Ulla. Eso mañana. Nuestro grupo parlamentario y toda la sociedad asturiana estamos indignados, escandalizados por las noticias que tristemente todos los días conocemos sobre la situación actual de las residencias de ancianos. En realidad es una verdadera vergüenza, pero que no es fruto de la casualidad, sino que, como ya denunciamos en anteriores ocasiones, es el resultado de una pésima, nefasta gestión socialista. Y no somos los únicos que lo pensamos y decimos. Basta con leer los periódicos regionales para encontrarnos con noticias sobre el ERA que levantan sospechas. Titulares que siembran desconfianza, que hacen un daño irreparable a la imagen del organismo autónomo ERA. Le pondré dos ejemplos recientes. El ERA pierde 70 millones al año y las familias de usuarios anuncian protestas ante la consejería. Otro más, señora consejera. Inspección advierte en los geriátricos públicos una situación financiera desequilibrante. La Inspección General del Principado, en un informe interno, detecta fraccionamiento de contratos, falta de concurrencia en los suministros y vulneración de la ley de 1991. Como antes le indicaba, no somos los únicos que criticamos la nefasta gestión socialista en las residencias de ancianos. A la opinión pública, a los grupos políticos aquí representados, hay que sumar asociaciones, distintas asociaciones. Y le pongo otro par de ejemplos. La semana pasada me reuní con la APA, con la Asociación de Pensionistas de Asturias, que no son sospechosos precisamente de ser del Partido Popular. ¿Y sabe cuál era su principal reivindicación en el ámbito de Asturias, señora consejera? Se la leo. Las residencias del ERA. Las residencias del ERA. ¿Qué reivindicaban? Mejorar la atención directa al residente, bajar las tarifas. Nunca deben ser variables, nos decían, en función de la pensión que reciba el residente y en ningún caso superior al 75% de su pensión, de modo que no se genere deuda. Reivindican más plazas para residentes válidos. Para residentes de segundo y tercer grado de discapacidad hay listas de espera de más de un año. Exigen cesar la paulatina privatización de servicios en las residencias. El cese de ingresos de enfermos mentales y transeúntes en las residencias del ERA hasta que no haya plantillas especializadas para esos casos. Estas, entre otras muchas reivindicaciones, nos hacían, y todas relativas al ERA, señora consejera. Asimismo, también mantuvimos un encuentro con la plataforma de afectados del ERA, con su presidente, con Ángel Rodríguez. ¿Qué nos pide? Que levantemos las alfombras del ERA. Se temen, como nosotros, que lo del Musel, Marea o Villa se quede corto comparado con esto. Y al igual que Marcelino Laruelo, de la Oficina de Defensa del Anciano, exigen una auditoría externa, económica y de gestión. Y para rematar esta preocupación general extendida a la totalidad de la sociedad asturiana, dos simples detalles, de unos que sí son sospechosos de ser del PSOE. El síndico mayor se extraña de que el ERA no envíe facturas y tampoco notificara las prestaciones económicas a las que tenían derecho los dependientes. Y el CES, en su reciente dictamen sobre el decreto para establecer la participación económica en el coste del servicio, califica de situación anómala las liquidaciones efectuadas. Situación anómala. Y entiende necesaria la Ley 4/2016.
Por todos estos motivos, creemos que es un buen momento para valorar el estado del ERA. Me gustaría, señora consejera, que me explicase de la manera más entendible posible qué va a hacer para despejar las dudas sobre este importante servicio que atraviesa serias dificultades. Consejera, me gustaría saber si ustedes, el Gobierno, tienen interés en conocer realmente lo que sucede en las residencias donde están nuestros mayores, donde además de lo anteriormente comentado se sigue hablando de maltrato, de falta de calidad en el servicio que se les presta, de escasez de profesionales. Y quiero aprovechar para romper una lanza en su favor, puesto que en la mayoría de las ocasiones son los profesionales los que salvan la credibilidad del organismo. Manifestar nuestro respeto hacia las personas residentes y hacia el personal que trabaja en las residencias y centros de día del ERA. Dicho esto, señora consejera, nos gustaría conocer si considera suficientes el número de inspecciones realizadas en las residencias de ancianos del Principado. Desde nuestro grupo tenemos la sensación de que el Gobierno no quiere saber y, lo que es peor, no quiere corregir esa nefasta gestión. Solo le interesan los números, solo le interesa la recaudación, recaudar más y más. Y no es así, se lo hemos dicho más de una ocasión, señora consejera. Aquí hablamos de personas y hablamos de personas mayores. Tenemos claro que el Gobierno de Javier Fernández, a su Gobierno, no le gustan estos debates sobre su antisocial política. De lo que estamos debatiendo no es otra cuestión que de la credibilidad de los distintos gobiernos socialistas que nos han malgobernado durante más de 30 años en esta región. De eso estamos hablando, señora consejera, de credibilidad, la que ustedes en este asunto del ERA han perdido. Desde nuestro grupo nos resistimos a que constantemente se refieran a la crisis como excusa para eludir la responsabilidad que tienen. El pasado lunes, sin ir más lejos, el consejero de Presidencia, en su comparecencia, volvía a repetirse, a refugiarse en este argumento. Algo a lo que los socialistas ya nos tienen acostumbrados y que ya no les sirve para engañar a nadie. Recurrente y falsamente se suelen abrazar al concepto de defensores de las políticas sociales y nada más lejos de la realidad. No seremos hipócritas, somos conscientes de la dura realidad que tenemos que vivir, de las dificultades para superar la crisis, pero le insistimos, señora consejera, en la necesidad de poner fin al deterioro de la imagen del ERA. Queremos conocer qué percepción tiene el Gobierno de la realidad del ERA y cuál es su objetivo, su proyecto de futuro, si es que lo tiene, cosa que dudo. Nos sorprende de que se hable de falta de personal, de números rojos, de no cumplir con los ingresos previstos, del conflicto con las deudas, de los expedientes con lagunas. Por cierto, la cifra que se rumorea, 91 millones de euros, coincide con la que inicialmente usted nos facilitó en aquella primera y única reunión a la que nos convocó en consejería. Dicen estar revisando uno a uno todos los expedientes. En los días revisados, a estas alturas, señora consejera, como usted se había comprometido, ¿cuánto ha bajado el importe de la deuda? ¿Ya nos lo puede adelantar? Nos sorprende que se hable de fraccionamiento de contratos, de falta de transparencia o de la derivación de plazas de Sotillo al Montepío. Y mientras tanto, usted guarde silencio. Nos sorprende que no haya salido a defender al organismo público. Señora consejera, dentro de la opacidad endémica del ERA, queremos saber quién se va a dedicar a revisar todos estos asuntos. Ustedes. Fueron ustedes, los socialistas, los que empezaron a reclamar las deudas post-mortem, los que subieron los precios de las plazas residenciales, los que despilfarraron y dilapidaron los fondos mineros, los que dilapidaron dinero a troche y moche, como la bolera más grande del mundo que anunciaba su compañero, el entonces alcalde de Siero, el señor Corrales, en los tiempos en los que Villa quitaba y ponía cargos públicos a su antojo. Fueron ustedes, los socialistas, los que nunca rindieron cuentas, ni enviaron facturas, ni hicieron auditorías, ni confeccionaron memorias anuales económicas y de gestión. Dicen que lo van a hacer ahora, a buenas horas, mangas verdes. Ni respetaron la ley, por no hablar del pantanoso terreno de las compras, contrataciones y adjudicaciones, o de la marginación sanitaria en esos hospitales clandestinos en los que pretende usted convertir las residencias del ERA. Ante la persistencia del organismo autónomo en continuar con su mal funcionamiento, su falta de transparencia y su opacidad, agravada ahora por la desobediencia manifiesta a cumplir con las elementales medidas contenidas en las mociones, en las resoluciones aprobadas
por esta Junta General. Señoría, vaya concluyendo. Finalizo, señor presidente. Así como con la legislación autonómica vigente y conocidos los hechos, ¿valora usted la conveniencia de instar la destitución de los máximos responsables del ERA? ¿Considera nombrar unos interventores y gestores profesionales y neutrales que se hagan cargo de dicho organismo y que realicen una auditoría externa que investigue, compruebe y verifique las cuentas y el funcionamiento en los últimos 10 años? En el Grupo Popular tenemos claro que no se puede permitir que sigan ustedes saqueando a las personas mayores. En muchos casos, ancianos gravemente enfermos y totalmente indefensos. Gracias, señor Rodríguez Feito. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, muy buenos días, presidente. Muy buenos días, diputado. Mire, no saqueamos a nadie, no hacemos hospitales clandestinos, proponemos la creación de unidades de convalecencia, pero si veo que toda la valoración que a usted le conlleva esta propuesta, pues me resulta totalmente lamentable. Yo creo que el ERA es un gran instrumento para asegurar la protección social a las personas que requieren un establecimiento residencial en algún momento de su vida. Creo que es un gran instrumento que se ha dotado esta comunidad autónoma desde el año 1991, que funciona con total transparencia. Tal es así que en ese refrito que ha hecho usted ha hablado, por ejemplo, de un informe de la Inspección de Servicios, precisamente un informe pedido por la propia Consejería. Habla usted de un dictamen del CES sobre una propuesta de un decreto del Gobierno, transparencia total. Después, si quiere, le digo exactamente en qué momento está ese decreto. Le podría hablar del informe de la sindicatura que está realizando sobre el año 2015, pero quiero hablarle sobre todo de que el ERA es un organismo autónomo que tiene un consejo de administración, por cierto, un consejo de administración en el que tiene representación los grupos políticos de esta Cámara, un consejo de administración que presido yo como consejera, que es vicepresidenta una directora general, y son vocales de ese Consejo de Administración la directora gerente del ERA, las personas que representan a esta Junta General, a los partidos políticos, el director general de Función Pública, un representante de la Consejería de Hacienda, la directora general de Prestaciones y Recursos, los trabajadores, el comité de empresa, los familiares también agrupados y un directora de una residencia. Yo creo que el funcionamiento del ERA está regulado y ese Consejo de Administración aprueba un presupuesto, está aprobado desde el día 25 de noviembre y tiene, yo creo, que un excelente cumplimiento de sus objetivos. Somos capaces de gestionar más de 5.000 plazas, más de 3.000 de ellas públicas y el resto concertadas, con 1.500 trabajadores profesionales de un altísimo nivel. Y el ERA aprueba sus presupuestos, gestiona sus presupuestos, liquida sus presupuestos y forman parte de la cuenta general del Principado. Es la Intervención General del Principado quien formula la cuenta del ERA, con lo cual creo que deberían de dejar de una vez por todas las dudas sobre la gestión de este organismo, porque la transparencia es total. Fíjese si es total que usted no necesitaría acudir a información publicada. Está a su disposición los informes de inspección. Por favor, léalos. Le pido, por favor, que lea los informes, que lea las alegaciones que hizo el ERA a estos informes. Le pido que lea el informe provisional de mayo de 2016, le pido que lea las alegaciones que hizo el ERA y le pido que lea, por favor,
el informe de inspección definitivo, incorporando en parte las alegaciones. Cuando usted haya leído todo eso y haya tenido su propia reflexión sobre el trabajo que se hace en el ERA, podremos discutir sin demagogia. Podemos discutir de verdad sobre el ERA. Es más, puede usted pedir todas las veces que quiera mi comparecencia o la de la gerente del ERA para hablar del ERA, porque estoy encantada de hablar del ERA, con lo cual no tengo ninguna dificultad para hablar sobre el ERA. Lo que sí le pediría es que los debates hay que hacerlos con rigor y hay que hacerlos con datos. Y hay que hacer propuestas, si es que se quiere, o hay que hacer críticas, pero sabiendo de lo que se habla. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, este informe de inspección, que le digo, pedido directamente por la Consejería, habla y manifiesta la dificultad en la contratación y el abuso de la contratación menor, yo le podría decir que en el ERA, desde marzo de 2016, apunte lo que le estoy diciendo, se ha regularizado el 95% de la contratación. ¿Y sabe usted esos contratos a cuánto ascienden? A más de 42 millones de euros. Ese es el esfuerzo que está haciendo el ERA, precisamente para superar una situación, desde luego, criticable. Una de ellas. Otro elemento del que habla este informe, es sobre la situación de personal. Precisamente se había pedido este informe para que se hiciese un estudio por parte de la inspección si el hecho del crecimiento de las residencias y la gestión del ERA estaba acompasado con los servicios centrales del ERA. Si los servicios centrales del ERA estaban bien dimensionados para ser capaces de gestionar eficaz y eficientemente los recursos del ERA. Y si usted leyese las alegaciones a ese informe, comprobaría cómo gran parte del informe provisional está recogido al recoger las alegaciones, y podría darle detalles de cómo se ha ido incrementando y cómo se ha ido organizando la gestión del ERA desde los servicios centrales. Podría decirle cómo en el año 2013 se modifica la estructura del ERA, se crean 4 grandes áreas, una de recursos humanos, una de admisiones, una económica y una jurídica y de contratación, pero no es hasta 2015 que se cubren efectivamente esas áreas. Podría decirle cómo de 50 personas en los servicios centrales se pasa a 64 personas, creando 7 nuevos puestos de trabajo, algunos de ellos necesarios precisamente para poder regularizar todo esto que hablábamos de la contratación, y cómo 5 que estaban vacantes se cubren. Es decir, cómo se ha reforzado la estructura central del ERA, porque necesitamos responder bien a todo eso que usted ha comentado. Y cómo esos esfuerzos son recogidos y cómo esos esfuerzos son tenidos en cuenta en el informe definitivo de la inspección. Y le podría hablar también, no tengo demasiado tiempo, con lo cual le pediría que pida usted mi comparecencia en donde quiera para poder explicárselo con más detalle, cuál fue la alegación que hicimos desde el ERA a ese desequilibrio presupuestario del que reflejan los medios de comunicación. Pero ya le digo que usted no tiene por qué acudir a los medios de comunicación, usted puede leer directamente el informe y las alegaciones, con lo cual comprendería usted cómo es un criterio diferente el que se utiliza y que las cuentas del ERA están totalmente claras y saneadas, que las cuentas del ERA funcionan con una transferencia del Principado de Asturias, que se liquida año a año, y aquellos años que generan remanente no se requiere que el Principado de Asturias realice tantas transferencias, con lo cual esos desequilibrios de los que habla el informe tienen todos ellos explicación, contable. Ahora sí, hay que dedicarle un poquito de tiempo
Hay que dedicarle un poquito de tiempo a leerlo, a entenderlo, a leer las alegaciones y a entenderlo. Pero le puedo decir, para tranquilidad de todo el mundo, desde luego, que las cuentas y la situación económica del ERA está totalmente saneada. Podría usted encontrar hasta la explicación por qué en el año 2010 se produce ese desequilibrio. Decirle, y creo que no tenemos que andar mezclando ninguna situación, que el tema de las liquidaciones está totalmente enfocado. Hoy mismo entra en el Consejo Consultivo después de haber pasado precisamente todos esos pasos que usted dice así de renglón. Dice, por ejemplo, el CES, que ha hecho su dictamen. O sea, quiere decirse que el CES ya ha hecho su dictamen sobre el decreto, porque es condición. También los secretarios generales técnicos este lunes, con lo cual ahora solo nos falta el trámite del Consejo Consultivo. Cuando el Consejo Consultivo haga su dictamen, desde luego, el Gobierno aprobará ese decreto que recuperará un error sobre las liquidaciones. Lo hemos explicado por activa y por pasiva. Gracias, presidente. Gracias, señora consejera. Tiene de nuevo la palabra el señor Rodríguez Feito. Gracias. Presidente, señora consejera, bueno, la verdad que el formato es siempre el mismo, es decir, usted siempre estamos con ese relato histórico sobre lo que ha sido el triste pasado del ERA, para nosotros triste, siempre está contándonos la historia del ERA, esa escenografía del autobombo que a usted le gusta tanto. Me ha hablado también, me ha respondido con el Consejo de Administración. Efectivamente, nosotros tenemos un representante que, por cierto, veo las actas que me llegan, que las tengo aquí algunas de ellas, y es la única persona que levanta la voz y que pone las cosas en su sitio, la verdad. Transparencia total, me decía usted. A ver, no me agarre, señora consejera. A ver si estamos aquí por echar el tiempo. No me hable de transparencia, También permítame que le diga que sea yo quien elija mis fuentes de información. Solo faltaba que usted me tuviera que orientar sobre lo que tengo que leer o no. A mí lo que me parece es que a ustedes, a los socialistas, parece que les preocupa que los medios de comunicación se hagan eco del lío que tienen en el ERA. Eso es lo que me parece que les preocupa. Eso que de alguna manera se les está empezando a escapar de su control. Debates con rigor. Hombre, no creo que usted para dar lecciones sobre rigor. Mejor se aplicaba usted el rigor en la gestión, en eso sí. Y yo creo que debería de emplear más tiempo en las personas, en atender a todas estas asociaciones y a toda esta gente que tienen problemas. Y menos en tantas jornadas, tantos estudios, tantos informes. Por mucho que lo oigamos, señora consejera, no escuchamos respuestas a todas nuestras preguntas. No nos ha dicho nada de si va a llevar a cabo esa auditoría externa, no nos ha dicho nada sobre las facturas, no nos ha dicho nada sobre los números rojos, no nos ha dicho nada sobre el maltrato, no nos ha dicho nada sobre los desvíos de plazas de residencias públicas en este caso como es de Sotillo al Montepío, no nos ha dicho nada de esa cuantía de 91 millones de euros, que es un verdadero escándalo. Por lo tanto, seguimos pensando que una auditoría externa que analizara su discutida gestión en el ERA sería lo más conveniente. Sus explicaciones sobre lo que está sucediendo para nosotros son claramente insuficientes. Creemos que ha llegado el momento de cambiar de gestión, porque de no ser así, señora consejera, va usted camino de la reprobación. Va usted camino de la reprobación. De su intervención en la mañana de hoy, nuestro grupo saca una conclusión. Para usted todo sigue igual de bien. Todo sigue igual de bien. Sin embargo, para nosotros todo está como estaba. Mal, con tendencia a empeorar. Por mucho que usted se esfuerce hoy aquí en decir lo contrario, no está cumpliendo los mandatos de esta Cámara. No han auditado las cuentas, no envían facturas mensualmente, siguen sin hacer públicas sus cuentas y continúan sin publicar la memoria anual económica y de gestión. Seguiremos insistiendo, téngalo por seguro. Decía usted que pidiera su comparecencia. Claro que sí, si no hay ningún problema, señora consejera. Además, con lo que le gusta a usted venir a esta Cámara, estamos seguros de que aquí estará la primera. Pero, insisto,
El presidente y la consejera tienen que dar una explicación, no solo usted, el presidente también. ¿De dónde está el dinero ingresado o recaudado del bolsillo de los mayores y sus familias? Y que ahora, según parece, no es suficiente para pagar los servicios prestados. Queremos que se aclare lo que se hizo con el dinero de la dependencia, que no llegó a los dependientes. La gestión de las residencias para mayores en Asturias siembra dudas. Siembra dudas, diga usted lo que diga. Por eso, desde el Partido Popular seguiremos defendiendo la necesidad de una auditoría externa. Está claro que los controles de la Administración no han funcionado con la debida transparencia. No han funcionado. Admítalo, señora consejera. Exigimos que se investiguen las cuentas del ERA, no solamente lo que se cobró mal, sino también lo que se gastó mal. Es de sobra conocido el desbarajuste existente en la gestión económica del ERA. Han cobrado precios superiores a miles de usuarios y familias. ¿O lo niega, señora consejera? ¿No han cobrado precios superiores a esas miles de personas? ¿O nos lo hemos inventado nosotros? ¿Esa es su gestión transparente, señora consejera? Niegan la auditoría externa, siguen con una lista de espera que ronda las 1000 personas y son cada vez más los casos que conocemos de abuso, desatención, maltrato o incautación de bienes a mayores. Nosotros lo tenemos claro, lo primero es garantizar el bienestar social y emocional de nuestros mayores y sus familias. Esto es lo que realmente debería de ser importante para usted también. Es evidente que con los socialistas al frente del ERA no se hicieron las cosas bien. La falta de soluciones, de transparencia, la falta de voluntad es indiscutible, señora consejera, por mucho que usted me diga hoy aquí. Consejera, está usted cada vez más acorralada y quisiéramos saber cómo piensa avanzar para resolver de una vez por todas todos estos problemas. Criticamos su falsa colaboración con este Parlamento, de la que se ufana la consejera cuando en la práctica mantiene una actitud obstruccionista en la investigación de estos asuntos, entre otros del conflicto con las deudas, de ese presunto fraude que podría ascender a 91 millones de euros. Reiteramos una vez más nuestro compromiso con las residencias y centros públicos gestionados por el ERA, así como con sus trabajadores, convencidos, como estamos, de que es un servicio vital para nuestros mayores y sus familias. Una vez reconocido este firme compromiso, también hemos de decir que queremos en el ERA un servicio público y bien gestionado, lo que no ha sucedido, como todos estamos pudiendo comprobar. Insistimos en la necesidad de su fortalecimiento y reconocimiento y el respaldo. Para el Grupo Popular es una pieza fundamental de nuestro estado del bienestar y estamos convencidos que ayudar y apoyar al ERA, finalizo, señor presidente, es la mejor inversión social que se puede hacer por nuestros mayores. El mayor recorte social en Asturias, por parte de los socialistas, lo están sufriendo los mayores, que están pagando la incapacidad de unos políticos a los que las cuentas en el ERA nunca les han salido y ahora menos. Los distintos gobiernos socialistas no han hecho los deberes en el pasado y de ahí el presente y las perspectivas. Hay retos en las residencias públicas que el Gobierno regional tiene que afrontar de una manera responsable, teniendo clara la hoja de ruta. En este sentido, el Grupo Popular consideramos importante tener claro que el ERA es algo positivo y que en su gestión tiene que primar ese sentido de la responsabilidad del que siempre hablamos. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Feito. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Pues muy bien, señor Matías Rodríguez Feito. Si el ERA es un buen instrumento, acabó diciendo usted que el ERA es un buen instrumento, pues entonces vamos a trabajar activamente porque lo siga siendo. Yo trabajo para eso. Yo no trabajo para su aprobación. Yo trabajo para esto. Mire, yo trabajo para que haya habido en el presupuesto de este año 2.250.000 euros para acabar la residencia del Naranco, para que haya 116 nuevas plazas en Oviedo. Para eso trabajo yo. Yo trabajo para que ahí haya un centro de día que en vez de 30 plazas tenga 60. Para eso trabajo. Trabajo para iniciar la residencia de Cangas de Narcea. Trabajo, como la semana pasada, que el Consejo de Gobierno autorizó el proyecto para la residencia de Lugones. Trabajo para que haya inversiones en los centros. Por ejemplo, mejorar la cocina de la residencia mixta, que ya era hora. Trabajo también para que en el crédito extraordinario
hubiese 300.000 euros para hacer unidades de convalecencia, esos hospitales clandestinos que usted dijo. Con lo cual tiene que aclararse qué es lo que quiere. ¿Usted quiere avanzar en esto? Porque yo le digo que es en lo que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en gestionar la plantilla del Principado de Asturias, para haber sido capaces de crear desde el año 2015, desde junio de 2015, 84 nuevos puestos de trabajo en el ERA. Porque abrir, como abrimos las residencias de Lastres, Cudillero y todas las que abrimos, Aurora Álvarez, 12 plazas más, el centro de día de Tineo, 15 plazas, el centro de día de Castrillón, ampliar 40 plazas en Castrillón, todo eso requiere personal y eso requiere modificaciones de la plantilla del Principado de Asturias en su conjunto para derivar recursos personales al ERA. Yo trabajo para eso, para que la plantilla del ERA se haya incrementado. Dije que es una plantilla de profesionales extraordinarios, 1.500 personas. No hay maltrato en las residencias del ERA, aunque usted lo siga diciendo. Y es muy contradictorio lo que dice, porque primero hace un panorama que pareciese que el ERA es la casa de los terrores y, sin embargo, acaba usted diciendo lo que yo quiero que usted diga, que es un buen sistema el ERA, que tenemos unas buenas residencias, que hacemos unos buenos conciertos, que tenemos un buen servicio público. Y no me vuelva a hablar de las liquidaciones hasta que no demos el siguiente paso. Ya hemos reconocido un error. Creo que lo hemos explicado por activa y por pasiva. Una moción por unanimidad en este pleno. Una ley y un desarrollo de esa ley, que yo no lo puedo hacer por mi cara bonita, señor Rodríguez Feito. Yo lo tengo que hacer con un decreto que le expliqué en la Comisión de Servicios Sociales. Un decreto que tuvo un periodo de alegaciones, 0 alegaciones. Qué raro que todos esos que cuestionan tanto no hayan hecho absolutamente ninguna alegación al decreto. Un decreto que ha pasado por secretarios generales técnicos. Un decreto que ha pasado por el Consejo Económico y Social, porque usted mismo lo ha dicho, el dictamen, que es del lunes pasado, del día 13. Y le digo que después de pasar de nuevo por secretarios técnicos este lunes, espero que hoy entre en el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que esa es la transparencia, señor Matías Rodríguez Feito, esa es la transparencia. Yo la transparencia de la que hablo es esa, que funcionen todos nuestros mecanismos de control, que en el ERA son el servicio de inspección, que le digo que fue a petición propia, pero le digo más. El servicio de inspección también ha hecho una evaluación sobre las liquidaciones, también ha hecho, a petición de esta consejería, también lo ha hecho sobre las liquidaciones y confirma punto por punto lo que desde esta consejería y desde el ERA se ha venido trabajando. Para mí, transparencia es la sindicatura de cuentas. Para mí, transparencia es que sea un organismo que tiene un consejo de administración cuya cuenta general formula la intervención general del Principado de Asturias. Para mí, la transparencia, señor Matías Feito, es eso. Y lo que le pido es que lea, por favor, los documentos, que lea, por favor, las alegaciones. Y entonces, igual estamos en el mismo nivel para poder opinar. Me gustaría que usted opinase sobre lo que he dicho. Ese esfuerzo, haber incrementado los servicios centrales del ERA en el área jurídica para poder regularizar en un año el 95% de la contratación, ¿es un aspecto positivo? Yo le digo que sí. Le digo que es un aspecto positivo que en este Consejo de Gobierno hayamos llevado el estabilizar una plaza fundamental, aquella que tiene que ver con las tutelas, porque hasta ahora se hacía por un acúmulo de tareas y por fin hemos creado esa plaza como definitiva. Por ejemplo, eso es gestionar. Yo estoy para eso, no para que usted me apruebe o me repruebe.